Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señoras, señores, en el mes del estreno del reboot de una de las series más increíbles de los 90 y hasta el 2000, tenemos una chance de hablar, como siempre, con los protagonistas. ¿De quién estoy hablando o de qué estoy hablando? De una serie realmente increíble que se llama ¿Tienes miedo a la oscuridad o le temes a la oscuridad? ¿Are you afraid of the dark? Una serie que duró del 91 al 2000. Bujita, ¿cómo andas? Primero, bienvenida. Bienvenido a vos también. Escúchame, sí. 31 de octubre fue ayer. Tremendo. O sea que no solamente tiene que ver con el reboot, sino que estamos celebrando Halloween con Are You Afraid of the Dark. Muy bien jugado, Buji, 31 de octubre. Buenísimo. No tengo idea, que no soy cipayo, maestro. Pero pará, es de tu época también esta. Sí, pero yo no la vi. ¿Pero no la viste en Nick at Night? No, porque yo era del equipo contrario. Ah. Si ellos son de Boca, yo soy de River. ¿Era de Escalofríos? Y sí. Ok, señoras, señores, decía en el mes del reboot de ¿Le temes a la oscuridad? ¿Tienes miedo a la oscuridad? O ¿Are you afraid of the dark? Tal es el nombre original. Tenemos la simpatía de hablar con su creador, ni más ni menos, amigos, de este gran show del 91 al 2000, como decía, está del otro lado DJ MacHale, el creador de Are you afraid of the dark. Lo saludamos, Bujita. Hello DJ, how are you? Welcome to our show. We are really happy to be talking to you. All right. Muchas gracias. Yo también. Ah, bueno. Okay, right. Sorry. Do you want to do the interview in Spanish? I mean. Oh, no. Okay. No, dice que no. No, pues se me hace langa. Un poquito tiró. Bueno, señores, volvió Are You Afraid of the Dark, estamos muy contentos y somos muy fans además de aquella serie original. ¿Qué piensa que tiene Are You Afraid of the Dark? Que sigue presente, amén del reboot, obviamente, pero que sigue presente en el imaginario, en internet, seguimos viéndola y tal. What do you think is so special about Are You Afraid of the Dark that we still talk about it nowadays, even before that the reboot was aired on Nickelodeon? That's a great question, and I think I have a good answer. One of the things that I always tried to do with Are You Afraid of the Dark was not just make a scary show for kids. I wanted to make it more deeper than that, better than that. So what I always try to do is come up with stories, and I worked with a lot of writers to do this, to come up with stories that were about kids, that we cared about them and we were interested in them, and they were going through conflicts and troubles that would be interesting even if they never came across a boogeyman. So once you got to know those kids and care about them, then you show them the boogeyman or whatever the scary thing happens to be. Then you really care about the kids. And then so they work out their personal problems simultaneously with beating the scary thing, whatever it happens to be. And I think that kind of depth of storytelling is something that resonates with viewers, and it sticks with you more than just being scared, jumping out, a monster jumping out of the closet or something like that. So I think that's the reason. Lo que dice DJ es que cuando empezaron a escribir la serie, lo que ellos querían hacer era obviamente un show de terror para niños, pero no solamente algo que asuste a los niños, sino buscar en un par de capas mucho más profundas que eso. Entonces el show intentaba de contar historias sobre chicos, pero no solamente con chicos encontrándose con el cuco y que los va a asustar, sino con un montón de otras problemáticas que los chicos iban desarrollando a medida del episodio y encima se encontraban con un cuco. Y trataban de justamente llevar ambas cosas a la par. O sea, mientras ellos trataban de salvarse del cuco, también estaban intentando solucionar estos problemas que estaban teniendo en un nivel un poquito más personal. Entonces dice que ese tipo de historias tocaba las fibras. La fibra de no solamente de los niños hoy en día, de ese momento, sino de la gente hoy en día, porque es como algo universal, ¿viste? Claro. Más allá de lo que te asusta, la problemática social o lo que te esté pasando como un niño en crecimiento, digamos, es algo que va a ser siempre un tema relevante. Estaba repasando algunas obras similares, digamos, más contemporáneas a Le temes a la oscuridad. Tengo acá, por ejemplo, Stranger Things, es una. It, capítulo 1 y 2, también protagonizada por jóvenes, historias de terror y tal. Hace poco Del Toro hizo una serie de fábulas que se llama Scariest Story to Tell in the Dark, ¿sí? Historias para contar en la oscuridad. Incluso hubo un reboot de una serie también noventera que está muy presente en el imaginario fan, que es Creepshow. Sí. Todo esto
lo que pienso es que ayudó a que vuelva Are You Afraid of the Dark. Pero la pregunta que se la quiero hacer a él es, ¿cree que estos productos efectivamente ayudaron para que exista el reboot? Okay, so we have been seeing a lot of TV about kids and scary things like Stranger Things, the two movies about it. The scary story... To Tell in the Dark. To Tell in the Dark, that is from Guillermo del Toro, or Creepshow, for example. We've been seeing that for a long time right now. So, do you think that those shows helped Are You Afraid of the Dark to come back to TV? Yeah, I think there's a lot of reasons it came back to TV. And probably the number one reason is that places like Nickelodeon, they're going back into their library of shows that were successful and rebooting them. Are You Afraid of the Dark isn't the only show that is being rebooted. So you see that all over the place. You see that on major networks. You see that in movies. You see that now it's in kids' TV shows too. So I think it's kind of a trend that's happening now. But I should say also that when I finished making Are You Afraid of the Dark back in 2000, I had other scary shows that I wanted to make, and the world kind of changed a little bit, and I had trouble getting those shows up and running because people were scared of scary shows all of a sudden. Now suddenly it's swung back the other way, or now it's okay to be scary. So I think it's as much the way the world is evolving and the pendulum is swinging back and forth that suddenly it's okay to be scary and it's popular again. Lo que cuenta en realidad dice que en realidad hay un montón de razones y no menciona a esos shows como las razones. Lo que estoy diciendo es que muchas plataformas de contenido, Nickelodeon en particular, está como volviendo a ver la librería de contenido que tuvieron en los 90 y en los 2000 y volviendo a sacar a la luz las cosas que estaban haciendo antes. Parece fancito. Entonces, bueno, pero ya hablamos con un montón de creadores de shows de Nickelodeon que están haciendo rebooting, y eso es lo que dice, que Nickelodeon está básicamente buscando en el catálogo a ver qué funcionó y qué dejó funcionar para volver a traerlo. Y también lo que está diciendo es que también es una como moda que está sucediendo ahora, que está bien de vuelta ser una persona que da miedo, hacer shows tenebrosos. Cuando él terminó con el show en 2000, tenía un montón de otros episodios, de otros shows escritos, y no los pudo meter, porque en ese momento, en esa década, como la que la gente no tenía ganas de asustarse. Claro, cambió la manera de las cosas que consumíamos. Cambió el consumo, las canales no compraban más shows que den miedo, la gente no miraba bien los shows terroríficos, y ahora volvió a estar de moda ser terrorífico. Está bien, meter miedo está bien, y eso es como una ola que lo que está haciendo es que todos estos shows estén yendo para ese lado, porque viste que se renuevan las tendencias constantemente. Bueno, es lo que está pasando con el género de terror. No obstante, lo que pienso, estamos hablando con DJ MacHale, que es el creador de Are You Afraid of the Dark, esta serie mítica del 91 al 2000, decía, son 10 años, y lo que pienso es justamente eso, 10 años, y él lo hablaba recién, DJ, decía un poco de cuál es la temperatura de las plataformas que ofrecen contenido. Su serie duró 10 años. Sí. ¿Cree posible un producto así en la actualidad? ¿Un producto que dure 10 años con esta manera de consumir que tenemos? Okay, so your TV show aired for 10 years. Not many TV shows air that long. So do you think that nowadays, with the way that we are consuming information and we are streaming video shows and shows online, do you think that there's a show that could last 10 years like Are You Afraid of the Dark did? Oh, that's a great question. Thank you. And as usual. This is totally my opinion. I don't base this on any knowledge beyond my own world. And the answer is, I think it's probably not possible for shows to last that long. Certainly, the movement now is going towards streaming. Most everything is online, and it's going towards binge watching. So you may have a favorite program that lasted for 26 episodes, or a season will be 26 episodes long, and you can watch that in a week. So I don't know if the need is going, this is just my opinion, I don't know if the need is going to be there for a show to be spread out over the course of years anymore. I watch, what's a show? I'm trying to think of a show I like. I can't think of one right now. But I'm like, yay, the show just dropped.
and I'll watch it for a week, and it's over. And that's it. I have to wait. That's it. You have to wait 2 years to get the next download of shows. And I think, this is just me thinking, I think that's the way everything is going. So everything is just done so much quicker. That doesn't mean there will be any fewer episodes. I think it just won't be spread out over the course of 10 years. That's my prediction. Okay. Bueno, lo que dice que es totalmente su opinión y que él no se basa en ningún tipo de conocimiento de nada, sino que es la manera que él consume. Hizo un éxito de 10 años, por lo menos tenemos que escucharlo, ¿no? Obviamente, es que no va a suceder que vuelvan a haber shows que duren años por la manera en la que estamos empezando a consumir información y cómo la venimos consumiendo hace unos años. Lo que dice él es que los shows siguen teniendo 26 episodios las temporadas. No más, menos, pero digo, tienen una cantidad de episodios estándar como los que él hacía. Lo que pasa es que la manera en que se distribuye ese contenido es diferente. Entonces, vos ahora estás yendo hacia el binge watching, que es ver series de una sentada, ¿me entendés? Continuar viendo, exactamente, hacia el streaming online, o sea que lo puedes ver a la hora que quieras sin tener que ponerte en el televisor a una hora determinada o lo perdés. Entonces, por ahí los 26 episodios que veías en un año o en una temporada los ves en una semana. Y después tenés 2 años de espera hasta que salga la próxima temporada y en el medio vas viendo otras cosas. Entonces dice que para él la tendencia es ir el consumo rápido, ¿sí? Y que todo está yendo hacia ese lado y que por eso los shows no podrían volver a durar 10 años. Lo que sí por ahí duran 10 temporadas o 10 mini temporadas, pero no años como solían ser los shows repitiéndose, viejos. Claro. El binge watching antes era real, literal 10 años. O sea, a un capítulo por día, binge watching tenía que estar prendido en la tele todo el día. El binge watching era cuando tenías un fin de semana con la maratón en el canal y listo, y no te la perdías. Claro. Y ahora vos puedes elegir hacerlo. A lo sumo hoy los Simpsons en Telefe o El Zorro hasta hace poco, ¿no? Que ahora Canal 13 se lo levantó. Tenemos una pregunta invitada, una que es question de las clásicas, siempre con amigos de los protagonistas. Tenemos una pregunta de Ross, que hace de Gary, And You're Afraid of the Dark, sí, que es uno de los protagonistas, uno de los pendejos que aparecían ahí haciendo de anfitriones en esta serie. Contale a DJ que tenemos una pregunta invitada que es de Ross Hall, de Gary, y después escuchamos. So we have a little surprise for you because we reached Ross Gall, who used to play Gary on the show, so he could ask you anything, and you're going to listen to the question now, and then you're going to answer, obviously. All right, escuchamos a Ross. Hi, DJ. Ross Hall. Remember me? The OG, Gary. Great to be asking you a question. I'm honored, actually, in fact, to be doing this. I won't attempt it in Spanish because, well, my French is better than my Spanish. You know that, me having grown up and shot the show in Montreal. My question to you is, we worked so hard when we were doing the show to be scary and to spook people out. What are you afraid of, DJ? And how has that changed today as compared to when we were shooting the show? What scares you? Muy buena pregunta, Muy buena. Muy buena pregunta, sí. Nos contaba, se presentaba, obviamente, Raz, le decía si se acordaba de él, obviamente, que estaba feliz de hacer esta pregunta, que se sentía honrado y que no iba a hacer esa intentona que hacen todos los gringos de hablar en español, porque en realidad él habla francés, se crió en Montreal. Y la pregunta es muy buena, sí, le pregunta a DJ que trabajaba mucho para generar miedo, pero ¿a qué le tenía miedo él? Sí, y cómo cambió eso cuando él estaba grabando el programa. So we want to know what you are afraid of. It's good to hear Ross's voice. I'm still in contact with him every so often. He's on television in Toronto. He's a weatherman. Okay. He's a meteorologist. Yeah. Good guy. What am I afraid of? Well, I don't want to give too serious an answer. I'll give an honest answer, but not too serious an answer. There have always been 2 things I'm afraid of, and then a third that has to do with television. I have always been afraid of clowns. Okay. I'm not alone in that. No. A lot of people are afraid of clowns, and so a lot of several of Are You Afraid of the Dark episodes had to deal with what I call bozophobia. So I'm afraid of clowns. I also have a deathly fear of snakes. Okay. I don't like snakes. And there are a couple of episodes of Are You Afraid of the Dark with snakes. There's one in particular with Neve Campbell where a snake had to show up. And
it showed up in a surprising place, and I needed to get a reaction from her that was surprised that the snake showed up. And I felt kind of bad because the snake was so perfect. It was a real snake. And Ned's kind of crouched down below this window, and the snake crawled into this window, and it was just hovering above her face. And I said to her off camera, "Okay, look up." And she looked up, and she came face to face with that snake, and she screamed. It was very authentic. And the final thing, from a television point of view, and maybe Ross can appreciate this, I am afraid of the clock. Okay. When you make television shows, it's all about the clock and running out of time and not having enough time to do what you want to do. Yeah. So I hate clocks. Okay. Bien, dice que primero dice que sigue hablando con Russ, que hoy en día es un meteorólogo en la televisión de Toronto. Sí, es el weatherman de Toronto. O sea, con la Sol Pérez de Toronto. El Sol Pérez, ¿no? El Sol Pérez. Sí. Y que es una persona muy copada y que va a decir un par de cosas que le dan miedo y que no se va a meter en algo muy deep, no se va a poner en algo muy serio, sino que va a decir que siempre tuvo miedo a dos cosas. A ver. Primero, a los payasos. Como Sibo the Clown. De hecho, hay un episodio que se lo dedica en Are You Afraid of the Dark, que es Sibo the Clown, que es uno de los que los fanáticos más gustan. Sí. Dice que no es el único en el mundo, así que no se siente tan terrible con eso, que todo el mundo odia a los payasos. Salvo Radagast. Y que tiene un miedo, pero un miedo muy grande a las serpientes. Las serpientes. Nombra a Neve Campbell. Exactamente. Y lo que dice es que en un par de episodios tuvieron que aparecer serpientes en el show. Y cuenta una anécdota con Campbell que ella tenía que lucir sorprendida porque se encontraba con una serpiente. Y en vez de hacerla actuar, la sorprendieron en serio. Entonces consiguieron una serpiente que era hermosa, dice, pero era perfecta, pero era una serpiente. Claro, obvio. Y se la pusieron como colgando de una ventana y ella no sabía que estaba ahí. Y de repente él se acerca, como que le dice, mira para arriba. Y cuando mira para arriba tenía la serpiente enfrente de su cara y obviamente se asustó mucho, en serio. Sí, claro. Que es la reacción que estaba buscando. Y en el puesto número 3 de sus mayores miedos, dice que al ser una persona que trabaja en televisión le tiene mucho miedo al reloj. Bueno, como nosotros con la radio. Porque al trabajar en televisión estás siempre quedándote sin tiempo. Entonces dice que odia los relojes, que no los quiere ni ver. O sea, basta, sáquenme los relojes de acá, no me gustan. Ok, estamos hablando con DJ MacHale, que es el creador de Le temes a la oscuridad. Gran serie que tuvo Nickelodeon, la repitió Nick at Night muchísimo. Y en el mes además, bueno, lo decía Buji, un color. Ayer fue 31 de octubre, fue Halloween. Y este es el mes del reboot también, así que es un lujazo hablar con él. Recién DJ hablaba de Neve Campbell, ¿sí? Y si repasás en IMDb los actores y actrices que metieron, tenés Ryan Gosling también. Tranca. Ni más ni menos, Hayden Christensen y tantos más, ¿sí? Quiero preguntarle cuál era la razón justamente con las que trabajaba con estas figuras que después se harían famosas, figuras incipientes. Había un buen jefe de casting, alguien tenía el olfato era de él. ¿Qué onda con esto de tener ya estas figuritas y futuras grandes figuras? So in the show act people as huge as Neve Campbell, as you mentioned before, Ryan Gosling, Hayden Christensen. I mean, was that on purpose? I mean, did you know that they were going to become huge celebrities, or were just lucky? I mean, did you have a good casting director? Oh, I knew. No, I didn't. In doing a show like Are You Afraid of the Dark, it's an anthology show, which means every week you have a brand new cast. Okay. So we had to cast hundreds of kids and adults too. And over the course of 91 episodes, you are going to get very lucky sometimes, and you're going to get very unlucky sometimes, and you just never quite know. Specifically, the one person that I didn't know ahead of time, but as soon as I started working with him, I thought, ooh, this kid is going to be good. Is Jay Baruchel. He has been in many films since Are You Afraid of the Dark, but he just had a comic sense and a presence that was so terrific. He was in 4 or 5 episodes of Are You Afraid of the Dark because he was that good. So I kind of saw it in him. And also I will say with Ryan Gosling as well. When we first started Are You Afraid of the Dark and we were casting for the Midnight Society,
I wanted Ryan Gosling to be in the Midnight Society. He didn't take the job because he got the gig to be in the new Mickey Mouse Club. Okay. And that was with Christina Aguilera and Justin Timberlake and Britney Spears. So, you know, he made a good choice. Okay. So yes. he went to Florida and shot, I don't know, 2-3 seasons of Mickey Mouse Club. But then that show ended. That show was canceled. And because he lived in Montreal where we shot Are You Dark. And so he came back to Montreal. He was finished. And we were still shooting our show. So I thought, hey, now I can get that kid back. so I cast him in one of the episodes. So that was one example where I saw coming. Neve Campbell was also someone who, she actually had, in Canada, there's a whole film industry in Canada. Yes. Where they make TV shows and movies and whatnot that aren't necessarily sent anywhere else. Okay. So she was kind of a known commodity in Canada when I hired her for Are You Afraid of the Dark. So it wasn't like, ooh, I discovered her. Okay. She already was a star, if you will, in Canada. Now, she broke out after that when we were in the United States. So some were surprises, some I kind of saw coming, but mostly I just got lucky. Bueno, lo que está diciendo primero es que dijo, sí, obviamente que sabía, y se caga de risa y dice, no, es mentira. La realidad es que con un show como el que él hacía, donde todos los episodios tenías que cambiar el cast, y tenés 91 episodios, alguno la va a pegar, pero es un tema de estadísticas. Lo que está diciendo es que sí tuvo un par como de chispazos con algunos de los chicos que dijo, estos van a ser grandes. Okay. Por ejemplo, con Jay Baruchel, que... Para aquellos que no sepan quién es uno del grupito de Seth Rogen, que está en la película que se acaba el mundo, por ejemplo, que es el amigo que llega de Canadá. Es un actor muy conocido. Dice que cuando lo vio, dijo, este pibe es muy gracioso, maneja muy bien el timing de la televisión, y fue tan bueno que lo tuvieron en 4 o 5 episodios, y no en uno como el resto de los personajes. Claro. Después dice que Ryan Gosling lo quería para otro show que tenía, y cuando le dijo, tipo, venite, lo quería para otro show que él había hecho. Ajá. Y cuando lo confirman, a Ryan le sale la oferta de Mickey Mouse y le dice, no te conozco, bye. Claro. Se va a Florida a grabar con Britney Spears. Claro. O sea, pero cuando cancelan el show de Mickey Mouse, él vuelve a Toronto, que es donde vivía, y cuando vuelve dice, uy, volvió el pendejo ese, tráiganlo, y así hicieron un show con él, porque ya habían estado en contacto. Y con Neve Campbell, por ejemplo, lo que explica es que en Canadá hay un circuito cinematográfico que tal vez no nos llega tanto a nosotros porque no llega tanto a Estados Unidos. Pero tiene su propia industria. Pero tiene su propia industria bastante, que se mueve bastante en el país, y ella ya era una estrella. Claro. Después, nada, la rompió en el mercado norteamericano también, pero ella ya era conocida, entonces no puede adjudicarse que él la encontró cuando ya era una persona bastante conocida en el circuito cinematográfico de la industria canadiense. El link con Canadá es que este es un show coproducción, ¿no? Claro. Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Canadá, o sea, la parte como ejecutiva está del lado de Estados Unidos, pero las locaciones, los actores y demás, en general, estaban en Canadá. Claro, filmaban en Toronto, nos acaba de decir. En Toronto. Esta es una pregunta que le hicimos a todos los creadores que han pasado por Fan. Sí, a todos los tipos que estuvieron en los 90 rompiéndola, sobre todo en Nickelodeon. Por ejemplo, no sé, hicimos al creador de Cat Dog, hicimos al creador de Rugrats, hicimos al creador de Arnold, de Rocko's Modern Life y tal. Y todos coincidan en que ese fue un momento como muy especial de la televisión. En ese caso, a muchos le preguntamos por la animación, pero es extensivo también a la animación. Y a un nacimiento incipiente también de la cultura juvenil y una nueva manera una nueva narrativa juvenil. ¿Qué piensa DJ que pasó en esa época? ¿Qué piensa que tuvo de especial, quiero decir, esa época? So we've talked with a lot of different show creators from that time, from that period of time, and especially from Nickelodeon. For example, we talked with the creator of Hey Arnold, from Rugrats, from a lot of different from a lot of different shows, and they all agreed that time in television was sort of like a golden age of television. So we would like to know about your opinion, because you were working as well, not only on that same network, but in that period of time in television. I agree with that 100%, and in particular with Nickelodeon. It's you can kind of see the parallel with the new streaming services today. And what I mean by that is back in the 90s,
cable television was still kind of in its infancy, and Nickelodeon was in its infancy. And when there isn't a whole lot of money at stake, because believe me, these budgets were not big, they took the opportunity to give creators the opportunity to make the show they wanted to make. And that's why it was such a golden age. I had very, very little input from Nickelodeon, creative input. They just let me go ahead and make your show. What then happens, and it happens all the time, is that when suddenly the network starts to get more successful and they start making more money, and then the parent company starts looking at it a little closer, suddenly they get more conservative, and suddenly it's not creative anymore. And that's what happened with Nickelodeon. It truly was a golden age. The line I like to use is, I did an interview once, and someone asked me this question, and I said, the creators of shows at that time, we were like Willy Wonka. We had the golden ticket. And I thought, no, actually, we didn't have the golden ticket. We had the Nickelodeon orange ticket. Yeah, all right. We could do whatever we wanted to do, and that kind of stopped maybe in the late 90s. When things got a little more conservative, but boy, it could not have been better. It was one of the best creative experiences I ever had. Lo que está diciendo es que... Todos dijeron algo muy parecido. Evidentemente Nickelodeon la tenía súper atada. Lo que está diciendo es que primero está 100% de acuerdo, y en particularmente está de acuerdo con que eso sucedía en el ambiente de Nickelodeon. Claro. Y que lo puede ver un poquito haciendo un paralelo con cómo también están empezando los nuevos servicios de streaming. Diciendo lo siguiente: cuando una plataforma es joven, cuando una plataforma recién está empezando y no tiene mucho dinero, lo único que quiere es crear buen contenido. Claro. Entonces Nickelodeon, antes de estallar, contrató a estos creadores y les dijo, con este presupuesto, que no era muy grande por lo que nos está diciendo, hagan libertad. Lo que quieran, 100% lo que ustedes quieran, pero dame el show que vos querés hacer, ¿sí? Entonces, los creadores tenían la libertad para hacer clave lo que está se diciendo les DJ. cante. Si tenés un emprendimiento, si tenés un proyecto, es clave lo que está diciendo DJ, ¿eh? No es solamente para la TV esto, No, y además, también remarquemos que no hace falta tener un gran presupuesto para hacer grandes proyectos. Obvio, no. Entonces, después lo que dice es que, claro, cuando para el final de los 90, cuando la plataforma empezó a tener un poco más de dinero, más inversores, cuando hay más dinero, las cosas se vuelven más conservadoras. Claro. Y cuando las cosas se vuelven más conservadoras, las marcas quieren tener más mano adentro del producto que están comprando. Cuando él trabajó con Nickelodeon, dice que no tuvo ni una chance de que Nickelodeon se meta a decirle algo. Nickelodeon no le decía nada, entregame los episodios, nada más. Ahora, después, cuando Nickelodeon empieza a volverse un poco más conocido, empieza a haber más dinero, y además la década del 90 empieza a terminar y se va poniendo todo un poquitito más conservador, los shows empezaron a dejar de ser buenos. O sea, es increíble así. Esa época. Y lo podés ver porque lo ves en los shows, digo, casi todos los shows que nos gustan y que estamos sacando al aire terminaron cerca del 2000, años más, años menos, pero nada, cuando hay plata y hay más hay más personas tomando decisiones, las cosas se ponen No le quiero horribles. dar la razón, pero Aitoshi, ¿no? No le quiero dar la razón, pero cómo se achota todo también, porque estamos hablando del principio de los 90, todos los creativos estaban a tope, los productos eran increíbles, y cómo después se va achotando todo, o estos grandes productos van muriendo. La frase que a él le gusta usar para definir, buena esa, muy buena. frase que a él le gusta usar para definir lo que fue esa temporada, esa época en la televisión, sobre todo en Nickelodeon, es que ellos eran como Willy Wonka con el ticket dorado, y después se corrige y dice, no, yo no tenía el ticket dorado de Willy Wonka, tenía el ticket naranja de Nickelodeon. Muy buena, señores, es un placer hablar con DJ MacHale, el creador de Are You Afraid of the Dark. La última, le agradecemos muchísimo esta charla. Si tiene expectativas con la nueva, ¿tiene alguna expectativa, alguna sensación que nos puede dar? Y agradecerle mucho también esta hermosa charla que tuvo acá con Fancito. So you have the show now reviewed on TV again, and we are watching it, of course. So, but what are your expectations with the show? What are your hopes with the show? Well, I hope there's a whole new generation of young kids who see it and appreciate the kind of fun, spooky storytelling that we've been doing for so long. I hope Nickelodeon picks it up for more and does more than just a 3-episode miniseries. I hope they pick it up to be a real series. And there was also a movie in development at Paramount that would be great if that movie got the green light. We'll see if that happens. But so it's just fun for me to see a whole new generation
learning about the Midnight Society and getting those creepy scares again. Lo que está diciendo es que primero le gustaría, obviamente, que Nickelodeon agarre y en vez de hacer solamente la miniserie que hizo de 3 episodios, lo renueve para una temporada completa como corresponde. Para una audiencia nueva también, ¿no? Exactamente. Claro. Después lo que dice es que Paramount tiene ahí una película que está esperando que le den la luz verde para que salga, pero la razón principal y la que más le gusta es que quiere que haya una nueva generación de chicos que se puedan divertir con historias que sean de terror, pero un poco graciosas, y que se puedan enamorar del grupo de chicos que se juntan a contarse historias de terror los unos a los otros. Bueno, esperamos la película entonces. Estamos viendo ya el reboot que está en Nickelodeon y en la plataforma. La pueden encontrar por ahí. No está en Netflix creo todavía, pero... en el canal de YouTube de Nick está, me dice acá Chris Baral. Señores, le agradecemos mucho a DJ MacHale por esta charla, el creador de Are You Afraid of the Dark. Pasó por Fancito, le agradecemos mucho. Thank you, DJ, so much for being here, talking to us. We love the show. We used to watch it when we were kids, and now that we're adults, we're no, vos eras hincha de los otros, de Escalofríos. No le voy a decíselo. Okay, so here Hernan is bagging me, because I actually, and I'm really sorry for this, but I used to watch Goosebumps a little bit more than Are You Afraid of the Dark. But just because that was on my TV, I mean, I didn't pick it, okay? Don't be mad at me. I'm sorry, but I really like the show, and Hernan watched it more than me. Well, that's actually Goosebumps was on broadcast television. It was, broadcast everywhere. Where Are You Afraid of the Dark was just on cable, and back then cable was much more limited than broadcast, so that's why more people saw Goosebumps than So it's not my fault. No, it's not your fault at all. Okay, thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias, de nada. Lo que está diciendo, no podían atirársela, porque me mandaste al frente, qué ratón, por favor. Yo le tuve que decir que veía más Escalofríos. Y lo que él me dice es que... me queda la contra, ¿no? Claro, lo que me dice es que en ese momento Escalofríos estaba en lo que es la TV de aire. Ajá. Y Are You Afraid of the Dark estaba en la TV de cable, y el cable en ese momento sobre todo era mucho más limitado. Claro. Igual acá estaba todo en cable, pero no le vamos a explicar eso porque... ¿Sabes qué? No, acá en Argentina primero que llegan las cosas mucho más tarde, y segundo que estaba todo en cable. Claro, maestro, yo no nací en el 91, ya no la vi. ¿En qué año naciste vos? En el 95. Muy bien, para que vayan pensando, ahí para el Chris Baral y toda la gente que está ahí vaya pensando, ahí Nahue quiero que piense también. Señores, pasó entonces DJ MacHale, creador de Are You Afraid of the Dark, por Fancito.